Bueno, buenas noches una vez más. El Señor Jesucristo les bendiga. De parte de mi esposa y de mis dos hijos, Jesús David y María Fernanda, enviamos un abrazo fuerte, un saludo. Una vez más, como cada domingo, estamos reunidos aquí en familia, pero también con usted, que sabemos que nos va a ver a través de las redes sociales, para continuar con nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Entonces, vamos al inicio a la cuarta parte de este estudio. Ya hemos hecho, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hemos ya hecho 3 videos estudiando el primer capítulo de la carta a los Colosenses. Hoy vamos a empezar con el capítulo número 2. Pero antes de ello quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días, o lo que estudiamos hace 8 días. Entonces, hace 8 días vimos en la tercera parte o en el video número 3, que usted lo puede encontrar ahí en el canal, lo puede ver allí. En la tercera parte de este estudio vimos varias cosas particulares. La primera es cómo Pablo se gozaba en medio de las pruebas. ¿Recuerda? Versículo 24 del capítulo número 1. Ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco. ¿Dónde estaba Pablo antes? ¿Dónde estaba Pablo, perdón? Escribiendo esta carta. ¿En la qué? Cárcel. En la cárcel. Entonces Pablo se está gozando aún estando en la cárcel. Eso lo aprendimos en el video 3. Si quiere usted de pronto enterarse un poquito más o a mayor profundidad, lo invito para que vea ese video que se titula Estudio Bíblico, Carta a los Colosenses, tercera parte. También vimos cómo Pablo, un servidor de Cristo, enviado por Cristo y fue encargado para anunciar el Evangelio. Vimos también cómo Dios, el Señor, mantuvo en secreto o en oculto el misterio. ¿Te acuerdas que hablamos de un misterio? Y ese misterio, como dice la Escritura, es Cristo en nosotros. Cristo en usted, Cristo en mí. Y Pablo, a lo último también, Pablo anunciaba con esfuerzo el Evangelio. Lo miramos allí en el versículo 28 y 29. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo anunciaba con esfuerzo el Evangelio amonestando, pero también enseñando. Con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Lo acabé de leer. Presentar Perfecto en Cristo. Perfecto a todo hombre. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero aprendimos también que la palabra perfecto, ¿qué era? ¿Se recuerda? Maduro. Esta palabra perfecto que se usa ahí se usa como madurez, maduro. Entonces Pablo se estaba esforzando y lo que estamos haciendo en este estudio bíblico es algo parecido a lo que Pablo está haciendo, esforzándonos para aprender del Señor, para que alcancemos una madurez en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora vamos a empezar con el capítulo número 2 y lo voy a invitar para que usted tome su Biblia. Recuerde, todo llévelo a la luz de la Escritura, como aquellos hermanos de Berea, que todo lo llevaban a la luz de la Escritura. Entonces vamos a leer capítulo 2, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Yo lo voy a leer y ustedes les pido el favor me sigan en la lectura. Dice así la palabra de Dios, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8 ahí? Síganme por favor. Mirad, dígalo conmigo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él
También fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y el versículo 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Entonces miremos esto. ¿Qué dice el versículo 1? Jesús David, del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Miren este contraste que hay entre el versículo 24 del capítulo 1, donde Pablo dice que ahora me gozo en lo que padezco, y ahora Pablo está diciendo que ahora tiene una gran lucha, que Pablo sostiene una gran lucha que tiene por la iglesia. Y ahí nombra 3 grupos. ¿Cuál es el primero? Dice: gran lucha que sostengo por vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿A quién está dirigiendo esta carta? No, a los colosenses. Colosenses. Y dice: a los que sostengo por nosotros, a los hermanos que están en Colosas. ¿Y por los que están dónde? En la Odisea, una iglesia diferente. Y también hay otro grupo de personas que dicen: y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, los que nunca han visto a Pablo. Mas sin embargo, Pablo está sosteniendo una gran lucha. ¿Pero qué quiere decir eso de gran lucha? Pero primero miremos esto. Mira, la Colosas, la iglesia, la Odisea, es la iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias. ¿Recuerda usted ese mensaje? ¿Cuál es la primera iglesia que aparece? Léalo por favor conmigo. Miren, solamente lo vamos a recordar así rapidito. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 2, perdón. Entonces, Sardis. ¿la primera cuál es? Sardis. Sardis. Después, Filadelfia. ¿quién sigue? Filadelfia. No. Sardis, Filadelfia. Capítulo 2, amor. 2. Por eso La primera es Efeso. Esmirna, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Pérgamo, Tiatira, Tiátira, Sardis, Filadelfia y por último, la Odisea. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces allí aparece esta iglesia a la cual Pablo hace mención en la carta a los Colosenses. ¿Pero qué significa esta palabra gran lucha? Entonces, mire, la palabra lucha viene del griego. Recuerda que la Biblia se escribió en 2 idiomas. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. ¿En qué ellos? Hebreo. ¿Y el nuevo en qué se escribió? ¿El original? ¿En qué? En griego. Entonces, tenemos 2 idiomas. Pero el idioma griego no es como nuestro idioma, el español. Para usted y para mí, digamos, vamos a poner un ejemplo, la palabra amor es un solo significado. Pero para el griego, la palabra amor son diferentes palabras para expresar el amor al cual nos hacemos referencia según el caso. Entonces, la palabra griega, agón, significa batalla. Esa es la palabra que se usa aquí, la palabra gran lucha que se está usando aquí en Colosenses, en el original griego es agón, y significa batalla, conflicto o oposición. Ayúdame, Jesús David, con primera carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Ahí adelantico. Léelo desde el 1, por favor. 1, 2. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra... 2, 1. 2, 1. Por eso. Primera de Tesalonicenses
primera, no segunda. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran agón. La misma palabra agón, aquí en este caso significa oposición. La misma palabra que está usando Pablo en Colosenses está traduciéndose como gran lucha. Esa es una intensa lucha. Pablo tenía una intensa lucha contra adversarios espirituales, pero también contra adversarios humanos. Porque ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? La cárcel. ¿Ya que no estaba pasando una lucha? ¿Ya que no? Sí. ¿Cierto que sí? Bueno, miremos acá. Sigamos. Versículo 2, mira lo que dice. ¿Qué dice, amor? Versículo 2 de Colosenses. Ya vimos que estaba teniendo una lucha por 3 grupos de personas, ¿no? Los colosenses, los de la Odisea y los que no conocían a Pablo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. Entonces hay un para qué. Recuerda que cuando la Biblia pone esta palabra allí, un para qué, está dando un motivo o el propósito por el cual Pablo en este caso, ¿qué estaba pasando? Luchas. Una gran lucha. Entonces Pablo dice, yo estoy pasando una gran lucha para... Hay un propósito. ¿Para qué? Para consolar. Y esa palabra consolar también quiere decir para animar. Para que permanezcan unidos ¿en qué? En amor. En amor. Y también para que alcancen un pleno entendimiento del misterio de Dios. ¿Y cuál es ese misterio? Lo vimos en la clase pasada. Cristo en nosotros. Pero miremoslo más claramente este misterio. Busca por favor ahí en tu Biblia, amor, devuélvete una cartica, Efesios, una de las cartas, capítulo 3, versículo 1 al 7. Léelo bien claro para que nos escuchen. 3. Capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y ahí vamos a ver claramente de lo que es el misterio del cual está hablando Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Hasta el 7. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí el versículo 6, mire lo que dice, ponga mucha atención a lo que dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces tenga muy presente el versículo 6, ahí nos dicen de qué trata el misterio. Que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles, Jesús David? Los que no son judíos, los que no son judíos, en este caso somos nosotros. Listo, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. La iglesia. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio somos coherederos de esa promesa. O sea, también somos herederos igual que el pueblo judío. ¿Vale? Sigamos. Ahora Pablo, sigamos leyendo. Jesús David, versículo 3 de Colosenses 2. ¿Qué dice? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién estamos hablando ahí en el versículo 3? ¿En quién? No, los... Lo acabaste de leer en el versículo 2, ahí está la respuesta.
Dice, para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, En Cristo. en quien están escondidos. ¿En quién están Cristo. escondidos? ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo le añade a la declaración anterior, que la vimos en el capítulo pasado, en el estudio pasado, en el capítulo 1, versículo 15 y 20. ¿Recuerdan que era como un poema dedicado a Cristo? Si usted no lo vio, lo invito para que vea los estudios anteriores y ahí desglosamos los versículos 15 al 20 del capítulo 1, que es una declaración extraordinaria que Pablo hace sobre Cristo. Y Pablo añade a esta declaración anterior, añade que en Cristo están escondidos todos los tesoros y el conocimiento. Por favor, ayúdame con 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Y tú, amor, ayúdame ahí con Efesios 3, 14 al 19. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 24. El de Corintios. Ya lo encontró. Versículo 24. ¿Qué dice? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Porque aquí está diciendo algo que hay que tener muy presente. Para los llamados judíos como, dice, más para los llamados así judíos como, ¿como qué, Jesús? Griegos, está haciendo referencia a los no judíos, a los gentiles. Entonces, para los dos hay algo muy claro, que es Cristo, Jesús David, por favor, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire lo que dice el versículo 30 del mismo capítulo. Dice de la siguiente manera, mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús. Pero leámoslo mejor, desde el 20, para que no nos perdamos. 21 del 30. Para que entremos en el contexto. Bueno, versículo 25 al 30 lo voy a leer. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos más sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es que tengo la vida como ya ahora sí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús, la sabiduría. Sigamos. Versículo 4 de Colosenses. ¿Qué dice? Te lo voy a leer yo. Dice, Pablo dice, síganme la lectura por favor, dice, y esto lo digo, ¿qué está diciendo? ¿A qué se refiere Pablo? De lo que está diciendo. A lo que dijo en el contexto anterior. Recuerda que hay que mirar bien el contexto para hacer un estudio de la palabra. Entonces, Pablo está hablando de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿cierto? Y Pablo dice, y esto lo digo, ¿para qué? Recuerden esa palabra, ¿para qué? Hay un propósito. Para que nadie os engañe. ¿Cómo así? O sea, que pueden ser engañados un cristiano. Claro que sí. O sea, que un creyente, un hijo de Dios puede ser engañado. Claro que sí. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios, cuando uno que se hace llamar cristiano, tan solo tiene el título de cristiano, pero no vive el cristianismo, no vive la palabra de Dios, es una víctima o es una presa fácil para el enemigo. Y en cualquier momento puede ser, ¿qué dice Pablo ahí? Engañado. Pero miremos, que no lo diga yo, que lo diga la misma escritura. Recuerden que hable la Biblia, que no hable Fabián, que no hable Jesús, que no hable María Fernanda, que no hable mi esposa, que hable la Biblia. Pablo no quiere que la iglesia sea engañada. Dice, versículo 4, ¿cómo va a ser engañada? Con palabras persuasivas. Le voy a leer 4 versiones diferentes de esta frase, palabras persuasivas. La primera que leímos en la Reina Valera, palabras persuasivas.
La traducción lenguaje actual dice frases bonitas. Que nadie lo engañe con frases bonitas. Tercero, en la nueva traducción viviente dice que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Y la versión Dios habla hoy, que es una versión católica, que es muy buena, yo la estoy leyendo y es una versión muy buena, dice palabras seductoras. ¿Puede pasar eso en la iglesia? Claro que pasa, y vamos a mirar un ejemplo de una iglesia la cual fue engañada. Devuélvase conmigo por favor a la carta a los Gálatas. Y precisamente en la iglesia donde nos congregamos tocamos este tema con el pastor. Gálatas, por favor, búsquelo en su Biblia. Capítulo 3 y el versículo 1. Y usted que está ahí en casa, lo invito para que, si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Ahí denle la campanita, suscríbase y puede ver todos los videos que subimos cada 8 días. Por lo general estamos haciendo estudios muy prácticos. Tratamos de que sean muy claros para que usted aprenda a través de la escritura, ¿vale? Entonces, Gálatas. Atrás de Colosenses, Jesús David. Hacia acá, eso. Capítulo 3, miren lo que le dice Pablo a esta congregación, a esta iglesia. Le dice, ¿Cuál versículo? capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. ¿Y por qué les dice así Pablo? Y hay un signo como admiración. Pablo está, yo creo que Pablo aquí está como un poquito enojado. Se exaltó por algo. Y Pablo dice, oh Gálatas insensatos. Y abre un signo de pregunta diciendo algo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, a ustedes, Gálatas, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quiere decir que Pablo le está haciendo un reclamo diciéndole qué pasó, por qué los fascinaron, por qué los engañaron, si ustedes ya se les había hablado de Cristo y lo conocieron. ¿Qué pasó ahí? Y esto es una advertencia para la iglesia. La iglesia se duerme, pero el enemigo no se duerme. El enemigo, como dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, necesitamos despertar. Y mire, no es fácil. Son casi las 9 de la noche aquí en mi casa. Usted no me lo está preguntando, pero tengo a mi hija aquí cabeceando. También mi hijo está por las mismas, pero aquí estamos. Porque no es fácil. Esto no es fácil. Pero necesitamos ser esforzados y valientes. Porque estamos en peligro, y más en estos últimos tiempos, de poder ser engañados. ¿Cómo? Con frases bonitas. Diga cualquiera que dice que viene de parte de Dios y le empieza a endulzar el oído y empieza a hablarle frases bonitas y a todo dicen amén. ¿Por qué no escudriñan la escritura? ¿Por qué no se esfuerzan en buscar la palabra de Dios, si es verdad o no? Necesitamos despertar, iglesia, despierta. Usted que lleva 10, 15 años, usted que sirve en la iglesia, usted que es pastor, usted que es maestro, necesitamos despertar. Pablo lanza una advertencia a la iglesia de Colosas no queriendo que la iglesia sea engañada. Y hoy usted y yo estamos haciendo o escuchando, usted está escuchando este video, este mensaje, y nosotros junto con mi familia estamos predicando esta palabra para que la iglesia no sea engañada. Sigamos leyendo. ¿Qué dice el versículo 5, amor? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante... Perdóname, perdóname, te interrumpo. Mira, esto del engaño, se me olvidaba y no puedo pasarlo por alto. Esto del engaño ha sido profetizado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio también una señal de advertencia. Y vaya conmigo, por favor, tome su Biblia y vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y mire lo que dijo el Señor Jesucristo. O sea, Pablo no está advirtiendo porque tal vez él dijo, no, es que sentí una corazonada que... No. Pablo se lo está recordando a la iglesia de Colosas porque el mismo Señor Jesucristo se lo enseñó a sus discípulos. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo
exactamente del 23 al 24. Dice, está hablando sobre las señales antes del fin. Y dice, entonces, dice el Señor Jesucristo, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, aun si fuere posible, a los escogidos. Se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, falsos maestros y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. A los escogidos. Sigamos ahora sí el versículo 5. ¿Qué decíamos? Ahora sí que te interrumpí. Versículo 5 de Colosenses. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Sigue hasta el 7, por favor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Mira, aunque Pablo no estaba físicamente con la iglesia, afirma el estar en espíritu. Que Pablo no podía porque estaba encarcelado, estaba preso, pero él estaba en el espíritu, dice, orando, gozándose en las pruebas, pero también sosteniendo una gran lucha por la iglesia. Y Pablo, a través de un personaje, ¿recuerdan ese personaje cómo se llama? El escogido por Dios para llevarle las noticias a Pablo y para predicar el evangelio en Colosas. ¿Recuerdan? Le invito para que vea el capítulo 1 de este estudio. Y usted lo puede encontrar allí. El nombre de este personaje es Epafras. Entonces, Pablo recibe noticias de esta iglesia y dice que aunque estoy ausente físicamente, no estoy con ustedes en espíritu. Pero dice que los felicita a la iglesia por el buen orden, y eso significa por la disciplina que tiene. Primera de Corintios 14:40. Búsquelo por favor conmigo. ¿Qué dice Jesús David? A ver si ya Primera de Corintios, a ver si no se le pierde. 14:40. ¿Qué dice? Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo debemos de hacer las cosas? Decentemente, con orden. ¿Solamente esto aplica para la iglesia? En la iglesia hay que hacer las cosas decentemente y con orden. Hay que organizarnos bien. En la iglesia hay que organizar bien la alabanza, en la iglesia hay que organizar bien el servicio, en la iglesia hay que organizar bien la gente, las personas, la predicación. Pero esto no solamente es para la iglesia. Esto también es para su vida personal, para mi vida. Necesitamos hacer todo decentemente y con orden. Pablo felicita a esta iglesia por su orden y disciplina. Pero también los felicita por dice por la firmeza de la fe en Cristo Jesús. Pablo también habla de la siguiente manera. Dice el versículo 6, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pero Pablo también envía un consejo a la iglesia en Colosas. Y también ese consejo cabe para la iglesia actual. Ahí dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados y sobreedificados. Pablo envía un consejo a la iglesia de Colosas y a la iglesia actual. Primero, ¿cuál es el consejo? Seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos seguir los pasos de Cristo. Pero no solamente de palabra, amado hermano, hijo, esposa. No solamente decir, yo soy cristiano y ya. Es viviendo esta palabra de Dios. Viviéndola. Necesitamos también echar raíces. Echar raíces en Cristo. Mire, dice la Biblia, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados. Echando raíces en Cristo. Fortalecidos en Cristo. Porque vuelvo y les repito, de nada nos sirve ir a cada 8 días a la iglesia,
no perderse ningún mensaje. De nada nos sirve decir que llevamos 10, 15, 20 años en el cristianismo si no echamos raíces. ¿Qué le pasa a un árbol cuando no tiene las raíces profundas? Tal vez viene una tempestad. ¿Qué pasa? Se lo lleva el viento, lo tumba. Por eso necesitamos echar raíces, porque vienen tiempos difíciles. Y no es un secreto para ninguno de nosotros que estamos pasando por tiempos complicados. Y me atrevo a decir, en el final de los tiempos nos encontramos. ¿Qué más le dice Pablo? ¿Qué consejo más les da? Dice, sobreedificados en Cristo. Ayúdame por favor con Efesios 2, 20 al 22, amor. Y tú, Jesús, con Efesios 5 al 20. Entonces mira, Pablo dice que nos sobreedifiquemos en Cristo. Efesios 2, 20 al 22 y Efesios 5, 20. ¿Listo? Pablo dice aquí en el versículo 6 de Colosenses, dice, sobreedificados en Él, en Cristo. Él no dice edificados, sino sobreedificados. O sea, vamos poniendo, ya hay unos cimientos. Ahora necesitamos seguir construyendo. Usted y yo no nos podemos quedar quietos. Mire, uno de los propósitos por el cual, junto con mi esposa y mis hijos, estamos realizando estos videos y subiéndolos al canal de YouTube, al cual vuelvo y les recuerdo, suscríbase, para que no se pierda ninguno de los videos que subimos, es para que usted siga edificando, siga sobreedificando, para que usted conozca de la palabra de Dios, para que usted aprenda de una manera clara y sencilla y siga edificando, sobreedificando. ¿Qué dice Efesios 2 del 20 al 22? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ahí nos está diciendo, y es muy claro el apóstol Pablo, dice, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. ¿De los apóstoles actuales? ¿De aquel que sale allí en YouTube y sale por los canales de televisión diciendo que él es el gran apóstol de Dios enviado por Dios? No, mírelos aquí. De los apóstoles, que solo hay 12, y están aquí. ¿Y de quién más? De los profetas. ¿De cuáles profetas? De los profetas que Dios usó para escribir la Biblia. ¿Cierto? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesucristo es lo principal, es la piedra angular, es esa piedra la cual sostiene todo el edificio. Dice, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va, ¿qué va pasando? Creciendo. Va creciendo. ¿Qué pasa cuando edificamos? Va creciendo, ¿cierto? No va en decrecimiento, no. Usted empieza a edificar y usted echa unas bases y pone un ladrillo y cuando usted menos se da cuenta, tiene unos cuantos metros de altura. ¿O será que usted pone un ladrillo y se va para abajo? ¿Cierto que no? No, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Ese es otro consejo que nos da Pablo allí, en Colosenses, sobreedificados en Cristo. Y al final dice, dando siempre gracias, dice el versículo. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Qué dice el versículo capítulo 5, versículo 20 de Efesios? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre o dando solamente gracias en los momentos de alegría. Cuando estás triste, cuando estás aburrido, cuando estás pasando por dificultades en la prueba, en la tormenta, cuando andes por el valle de la sombra de muerte, da siempre gracias. Sigamos. Versículo 8. Dice en Colosenses, capítulo 2. Mirad que nadie os engañe. Nuevamente aparece la palabra engaño acá. Pablo está tomándose esto en serio. Pablo está dando una advertencia seria. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo lanza una voz de alerta.
¿Cuál es esa voz de alerta? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué pilas? Despiertos, tengan cuidado, en pocas palabras. Sí. La Biblia es clara, hermano. Lo que pasa es que está escrito como en un castellano, llamémoslo así, no sé. Entonces a veces como que no le, a veces palabras que no entendemos. Pero Pablo en pocas palabras, si estuviera hablando a lo colombiano, dijo el pastor hoy que estamos en la iglesia, hablemos a lo colombiano. Pilas, en la juega. Dicen por ahí. Pilas, mirad que nadie os engañe. Pablo lanza una advertencia, tengan cuidado, pilas. Que nadie los engañe. Está hablando, tengan cuidado de personas que los quieren engañar. Personas que los quieren secuestrar, capturar, pero no tal vez físicamente, porque pronto ustedes son muy lindos y los secuestran. No, su espíritu, su alma, su conocimiento, su voluntad. Pilas, tengan cuidado. ¿Y cómo los van a engañar? ¿Cómo? Dice que de filosofías y huecas sutilezas. Mire, con teorías y argumentos falsos. Hermano, mire, y amigos que me escuchan, ¿cómo usted diferencia lo falso de lo original? ¿Sí sabes cómo lo puedes diferenciar? Cuando tú no conoces lo original, si te traen algo falso, tú lo pasas por original o como si fuera bueno. ¿Por qué? Porque no conoces lo verdadero. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Esforzándonos para conocer lo verdadero. Para que cuando vengan a engañarnos con palabras o teorías y argumentos falsos, nosotros podamos distinguir y decir, no, esto no es verdad. Esto no está en la Biblia. Mira, los que manejan el dinero, la plata. Usted coge un billete aquí de 50,000, de 100,000 pesos y usted lo mira. Como usted ya conoce el verdadero billete, el original, si viene un billete falso, usted inmediatamente se va a dar cuenta de que es falso. ¿Por qué? Porque usted ya conoce el verdadero. Pero si usted no conoce la verdad, si usted no conoce lo verdadero, cualquiera viene y le trae un billete y usted lo pasa por verdadero. ¿Por qué no lo conoce? Por eso necesitamos, con urgencia, conocer la verdad. Conocer la verdad. Crecer en el conocimiento de Dios. Mira, estos hombres que dice Pablo acá que cuidado, que tengan pilas, que nadie los vaya a engañar, dicen que los engañan con teorías y argumentos falsos y que están apoyados en tradiciones de hombres. En ese tiempo, en la iglesia de Colosas, querían mezclar la fe, mire esto, mezclar la fe en Cristo con algunas creencias extrañas. ¿Como cuáles? Dar culto a poderes que dominaban este mundo. Considerando a Cristo, mire lo que estaban tratando de hacer. Que la iglesia de Colosas mezclara esa fe. Mire que Pablo los felicitaba por la fe. ¿Sí ha visto que en todo lo que hemos estudiado, Pablo los felicita por la fe, Pablo los felicita por la fe? Pero ahora había personas que se habían levantado en esa iglesia queriendo que los de Colosas, los colosenses, mezclaran esa fe con argumentos humanos. Diciéndoles, por ejemplo, su fe en Cristo, muy bien, pero hay que cumplir con cierto rito. Cristo, pero también esto. Muy bien, usted cree en Cristo, pero también hay que hacer lo otro. Añadiendo o tratando de distorsionar el verdadero camino. Distorsionar el verdadero camino. Mira, considerando a Cristo como un camino más. Pero Cristo no es un camino más. Cristo es el camino. Cristo es el único camino hacia Dios. No hay otro. Así que si alguien viene a engañarlos con palabras bonitas, frases bonitas, tengan mucho cuidado. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué dice el versículo 9? Jesús David, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él, ¿en quién está hablando? Porque en Cristo, recuerda que estamos hablando que quieren ser engañados. Dice que en Cristo habita ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Pero de una manera corporalmente. O sea, está hablando que en Cristo corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Mire, en la iglesia está completa en Cristo.
La iglesia no necesita sino a Cristo. Y la iglesia está completa en Cristo. Efesios, devuélvase conmigo, por favor. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Mire, se lo voy a leer. Hablando de Cristo, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hablando de Cristo, está sobre todo poder, sobre todo principado y sobre toda potestad. Cristo, la iglesia, está completa en Cristo porque Cristo, ¿qué dice el versículo 9 de Colosenses, Jesús? Porque en Cristo... Que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sigue leyendo el 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La iglesia, vosotros. Ahí le está hablando ¿a quién? A la iglesia en Colosas. Pero también nos está hablando a nosotros. ¿Qué dice? ¿Que vosotros estamos qué? ¿Incompletos? ¿Cómo estamos, Jesús? Completos. ¿Qué dice? Completos en Cristo. Completos en Cristo Jesús. Versículo 10. Ahora por favor, amor, voy a leerles yo el 11 y el 12. Dice: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12 dice: sepultados con Él, ¿con quién? Con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, ¿con quién? Con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y estos dos versículos hay que tomarlos con pincitas, porque hay unas palabras raras ahí. ¿Cuál palabra rara tú ves ahí? Circuncidados. Circuncidados, ¿qué será vaina? ¿Con qué come? Circuncisión. ¿Cierto? Entonces mira, Pablo habla sobre algo que se llama circuncisión. Entonces necesitamos detenernos un momentico para entender qué es la circuncisión. Muchos de ustedes tal vez ya lo saben, pero otros no. Y para aquellos que no lo saben, me tomé el trabajo de explicarlo muy brevemente. Mire, la palabra circuncisión viene, acuérdense que la Biblia está escrita en dos idiomas, ¿no? En hebreo y en griego. Viene del griego peritome, que significa corte redondo. Y viene del hebreo, de la palabra mul, que significa cortar. Y mira lo que era la circuncisión. Encontré esta definición y dice así: era un rito que había sido ordenado por Dios a Abraham y a sus descendientes varones, como señal del pacto hecho con él. Mírame por favor allí, ayúdame con Génesis 17. Qué bonito es estar uno al final de la Biblia y que lo manden a uno al principio, ¿cierto? Recorrer toda la Biblia. Génesis 17, versículos 10 y 13. Y aquí nos explica, lo va a leer mi esposa, ya casi todo, 10. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 13. ¿Qué dice? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Yo siempre que hablo, me toca hablar sobre el tema de la circuncisión y yo digo gracias a Dios porque nacimos en este tiempo. ¿Se imaginan haber nacido en el tiempo de Abraham? Difícil, pero bueno, ya lo escuchó usted. Una señal de entre un pacto entre Dios y su pueblo. Y en ese momento, ¿cuál era el pueblo de Dios? La familia de Abraham. La familia de Abraham. Los descendientes de Abraham. Dice, de todo varón. ¿Ok? Entonces, eso es la circuncisión. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando aquí? Mire lo que dice Pablo. Entonces le está diciendo a la iglesia muchísimos años después, señora. No, chamán. Muchísimos años después, Pablo está hablando y dice, en él también fuisteis circuncidados. O sea, no entendemos, ¿cómo así? Pablo está usando acá algo que se llama una metáfora. Está hablando metafóricamente.
para hacernos entender lo siguiente. Dice, y ahí lo dice la misma Biblia, dice, fuisteis circuncidados con circuncisión. Y hay una frase que toca que tengan mucho cuidado, que dice, No hecha a mano. no hecha a mano. Entonces, si no fue hecha a mano, o sea, no es en la carne. Que es espiritual. Entonces es una no hecha a mano, sin intervención humana. Efesios, Jesús David, ayúdame, 2:11, ¿qué dice? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los genitales en cuanto a... Jesús. ¿Los qué? No, ya sigamos, no importa, eso hace parte del video. Estamos de una manera. Perdón. Vale, lo yo, por tanto. Ya. Bueno, por tanto, por lo que estamos hablando de la circuncisión, sí. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles. Ya, esto está ahí ya. Ya, por favor, cálmate, hijo, cálmate. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, esta circuncisión de la cual está hablando Pablo es sin intervención humana. Fue un acto espiritual hecho por el mismo Señor Jesucristo. Tú estás ahí en el Antiguo Testamento, amor, ayúdame con Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Y Jesús David, ayúdame buscando Romanos 2, 28 y 29. Romanos no, mentiras, deja así. Deuteronomio 10, 16. ¿Qué dice? 16. Hablando de la circuncisión. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Cómo así? ¿Otra vez? Repítelo, por favor. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea que en el corazón hay un prepucio. No. Esto que está hablando Pablo a los colosenses, Dios se lo había profetizado. ¿A quién? A Abraham. Casi como 5.000 años antes de que estuviera Pablo allí. Esto no es nuevo. Pablo nuevamente no está inventando algo. Pablo no está diciendo algo que se le vino a la mente y se lo... No. Pablo, por iluminación del Espíritu Santo, va al Antiguo Testamento. Y Dios le había dicho a Abraham que circuncidaran su corazón. ¿Qué es la palabra circuncidar? Un corte. Cortar. Algo que sobra. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y me detengo en esta parte de la circuncisión porque es muy importante, porque muchas personas leen esto y se confunden. 30. Y necesitamos entenderlo y comprenderlo. 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, esta circuncisión de la cual está hablando Pablo, ¿cuál es? La del corazón. Y mira, ¿qué es? Es cuando Dios nos despoja, hace ese corte en nuestro corazón, no con mano hecha de hombre, sino el mismo Dios, y nos despoja de la naturaleza pecadora. Porque no, ¿cuál es nuestra naturaleza? Somos pecadores por nacimiento. Y no me va a decir usted a mí, no, es que yo no peco. Si usted no peca, hermano, déjeme decirle que ya está escapando ya del cielo. Ya debe estar en el cielo porque todos los que estamos aquí en esta tierra seguimos pecando. Yo peco. Yo creo que usted también. Pero una cosa es que pecamos y otra cosa es deleitarnos en el pecado. ¿Ok? Pero sigamos. Habla Pablo de la circuncisión de una forma metafórica y dice el versículo 12: sepultados con él, ¿con quién? Con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con él en el bautismo. Ahora está hablando del bautismo. ¿Sabe qué es el bautismo? Inmersión, sumersión
Pero Pablo no está diciendo nuevamente que tiene que sumergirse en agua, ¿no? Pablo está hablando de un bautismo del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando entramos en el bautismo con él, hay una palabra que dice sepultados con Cristo en el bautismo. Romanos, Jesús David, capítulo 6, versículo 1 al 4. Y su merced, amor, ayúdame con Colosenses 3:1. Ahí adelantico, no, ni siquiera tienes como eso. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Y mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que el nuevo viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De que no sirvamos más al pecado. Fuimos sepultados. ¿Y qué dice Colosenses 3:1? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí, Pablo está diciendo aquí que si hemos resucitado con Cristo es porque, ¿qué pasó? Antes de resucitar, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Morir. O sea, tiene que haber muerto. Porque, o sea, los que resucitan son los muertos, ¿sí o no? Entonces habíamos muerto al pecado. A través del bautismo, dice aquí. Pero el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Porque valga decirlo, el bautismo no lo va a salvar. El bautismo en agua no lo salva. El bautismo por el cual nosotros hemos sido bautizados, porque el bautismo en agua es un testimonio público de mi fe. Pero no te salva. Te salva Cristo. Tu fe en Cristo Jesús. Tú puedes estar bautizado. Fuiste a la iglesia, conociste a Cristo, gloria a Dios, empezaste a discipularte, llegaste al momento de que quisiste ser bautizado para dar un testimonio público de tu fe. Pero si tú pones tu confianza en el bautismo, que por el bautismo fuiste salvo, déjame decirte que eso no es así. Cierro paréntesis. Sigamos. Ya leímos el versículo 2, ahora dice el versículo 13 de Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Perdonándonos cuántos? Todos los pecados. Y sigamos leyendo. Se me perdió. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, Pablo recuerda una vez más nuestra condición antes de Cristo. En estudios pasados, si usted vuelve y lo repito, si no los ha visto, véalos. Vamos así, en una misma línea. Es muy interesante este estudio. Y Pablo nos recuerda, una vez más le recuerda a la iglesia, le recuerda a usted y a mí nuestra condición antes de ¿qué? De conocer a Cristo. ¿Qué dice allí? Versículo 13 dice, y a vosotros estando ¿cómo? Muertos. Ayúdame con Efesios 2, del 1 al 5, Jesús David. Sí, amor, Jesús David. ¿Cómo estábamos antes? Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vinimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿cómo estábamos? Muertos.
Hay gente que dice, no, es que yo estaba enfermo. No, muertos, el que no tiene a Cristo estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo estabas tú? Muerto, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí nos dice cómo, ¿ok? Dice que estamos muertos. Pero también nosotros, Colosenses nos dice que el Señor Jesucristo dice que tomó y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había una deuda, hermano, que usted y yo no la podíamos pagar. No nos alcanzarían 10.000 vidas para pagar la deuda que usted y yo teníamos. Y valga recordarle esto. Si usted no ha conocido a Cristo, aún tiene una deuda que tiene que pagar. Solamente Cristo la puede pagar por usted. Nadie más. Nadie más. Solo Cristo Jesús nuestro Señor. Mira, estábamos muertos y teníamos una deuda imposible de pagar. Una deuda que no la podíamos pagar con nada. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, cuando instruye a sus discípulos y le enseña a orar y da la famosa oración del Padre Nuestro, en el capítulo 6, versículo 12 dice: Padre, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Usted y yo no tenemos la capacidad de pagar esa deuda, pero Cristo ya la pagó por usted y por mí. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Mira, esta deuda fue paga por Cristo en la cruz. Ahí mismo en Efesios, Jesús, David y amor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Efesios capítulo 2, 15 y 16, Jesús, David. Mucha Biblia la que leemos acá, ¿no? Pero de eso se trata. No es que no sea el predicador o el que enseña, el que da su punto de vista, no, sino que sea la misma Biblia la que hable. Recuerda que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ¿qué dice? Efesios 2, 15 al 16. Jesús, David. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Había una deuda que el Señor a través de la cruz la pagó y nos reconcilió con el Señor. ¿Y qué dice Pedro 2:24 en la primera carta? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Muertos. Mira, Cristo en la cruz hace pública su victoria sobre principados, sobre potestades. Ahí lo dice en Colosenses. Mira lo que dice. Dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando ¿a quiénes? A los principados y a las potestades. Esa palabra principados y potestades hace referencia a Satanás y sus ángeles, a los ángeles caídos. Y Cristo en la cruz, haciendo pública su victoria sobre Satanás, le quitó el poder, lo desarmó y lo humilló públicamente. Cristo ya venció en la cruz. ¿Quieres disfrutar de Cristo, de ese beneficio? No sé si es la palabra, me estoy equivocando, perdóneme. ¿Pero quieres disfrutar de Cristo? Arrepiéntase de sus pecados. Confiese al Señor sus pecados. Arrepiéntase. Recuerde que la palabra arrepentir sí es cambiar de dirección. Si usted estaba yendo hacia esa dirección, no siga yendo para allá. Ahora vaya por la correcta. Reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Humíllese delante de Él. Sigamos. Versículo 16, por favor. Ya vamos a acabar. 3 versículos y acabamos. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El versículo 19 dice: y no haciéndose de la cabeza,
en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Por último, Pablo exhorta a la iglesia a no dejarse afectar y perturbar. Primero, por doctrinas de hombres. ¿Qué daño le hace a la iglesia las doctrinas de hombres? ¿Qué daño le hace a la iglesia cuando viene un personaje y se para en un púlpito y dice: es que el Señor me ha hablado, es que el Señor me dijo, es que el Señor, y es que el Señor, y es que el Señor? Y la gente a todo le dicen amén. Cuando usted tiene la Biblia en sus manos y puede corroborar si lo que el Señor que se paró allá en ese púlpito está diciendo coincide con la palabra de Dios. Si coincide con la palabra de Dios, amén. Si no, no hay que hacer nada. Romanos, ayúdame, amor, 14, versículo... Oh, no, dame, yo lo leo. Pero sí, búsquelo también, por favor, en su Biblia. Y búsquelo ustedes también acá, por favor. Romanos, para que me sigan en la lectura. Yo voy a leerlo. ¿Romanos qué? Romanos capítulo 14, versículo 1 al 8. Y mire esto tan interesante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace ¿para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Versículo 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Y el versículo 8 dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermano, aquí Pablo le está diciendo que nadie los juzgará en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a lunas nuevas, en fiestas, doctrinas de hombres. Porque eso tan solo, esas reglas de que si celebra la fiesta, por ejemplo en el pueblo judío se celebran muchas fiestas. Se celebra la Pascua, una de las más importantes en el pueblo judío. Pero esas son reglas son solo sombras de lo que vendrá, dice la Escritura. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, el versículo 17 lo dice. Porque la verdadera realidad es Cristo Jesús. Porque Cristo viene. ¿Sí sabía esto? Si no lo sabía, se lo cuento. Cristo viene pronto. Y si lo sabía, se lo recuerdo. Cristo viene pronto. Y no lo digo yo. Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 7. Es un versículo que se lo saben hasta de memoria. Dice: he aquí, hablando de Cristo, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pablo dice en el versículo 18: nadie os prive vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No dejen que los condenen personas que con falsa humildad rinden culto a los ángeles. Aquí habían personas, hombres, que estaban rindiendo culto a los ángeles y querían añadir ese culto a la fe en Cristo. No dejen que ellos los engañen, no dejen que ellos los vayan a humillar, porque aquí dice que vanamente hinchados, orgullosamente hinchados de todo lo que supuestamente ellos saben. No lo dejen, porque ellos rinden culto a los ángeles y son personas orgullosas. Y estas personas no están unidas a Cristo. Mire, lo dice el versículo 19. No haciéndose. Pero esa palabra haciéndose no está con H ahí. Esa palabra no es de hacer, del verbo hacer.
Esa palabra es de asir, de tomarse, de agarrarse, de tomar algo. Ellos no se estaban tomando de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Qué hemos aprendido en todas estas clases? ¿Quién es la cabeza? El Señor Jesucristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, no haciéndose, no agarrándose, no tomándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia. Todo el cuerpo, mire eso como finalizamos. Todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el cuerpo primero? Ahí lo dice. Se nutre, Nutriéndose. se alimenta. ¿Y cómo se alimenta la iglesia? Llevamos un desayuno, chocolate, pan, huevos, tamal. Y eso con eso quedamos un buen desayuno y ahí sí ya quedamos bien alimentados. Mientras que usted está escuchando este video, y si usted lo ha escuchado atentamente y ha seguido este estudio a lo largo de estos ya meses que llevamos estudiando esta palabra, este libro, usted se está nutriendo, alimentándose de la palabra de Dios. Y dice que se está alimentando, se está nutriendo. ¿Y qué pasa después de que se nutre? Dice, uniéndose, la importancia de la unidad, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. ¿Qué pasa cuando se nutre y está unido? Crece. ¿Qué le pasa a un niño pequeño? Si se alimenta bien, empieza a crecer. Pero si al niño pequeño solamente se le da agua panelita y de pronto por ahí uno que otro pancito por ahí, ¿qué va a pasar? Se va a desnutrir. ¿Y qué pasa cuando un ser humano se desnutre? ¿Qué va a pasar? Se muere. Y nosotros necesitamos alimentarnos, tanto físicamente, ese pedazo de carne, de pescado, al que le gusta el pescado, pero también con la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y lo estudiamos con mi hija anoche en el devocional. Le contestó a Satanás, cuando fue tentado por Satanás, y le dijo que si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo nos está recordando lo importante de nutrirnos en el Señor a través de su palabra y de estar unidos en Cristo Jesús. Dice, para poder crecer con el crecimiento que da Dios. ¿Quién da el crecimiento? Usted estudie. Usted tome la Biblia, léala, escudriñela, es mi consejo. Y el Señor dará el crecimiento conforme a su voluntad. Efesios, capítulo 4, versículo 16, y me despido con este versículo. Dice de la siguiente manera. Sígueme por favor en la lectura. 4:16. Efesios, capítulo 4, versículo 16. Dice, o leámoslo desde el 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto, ¿quién es la cabeza? Cristo. De quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Diga, yo soy el cuerpo. Hacemos parte de la iglesia. Todo el cuerpo bien concertado y ¿cómo está? Unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué pasa? Que se ayudan. Cuando usted ha visto que en el cuerpo esta mano lastima a la otra, o en la oreja con la boca se empiecen a hacer daño, no, se ayudan mutuamente. Entonces la iglesia, hermanos en Cristo, la unidad es importante y la ayuda entre nosotros. Dice, si por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y aquí algo bien importante, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre bueno, por este momento, tal vez esta hora, Señor, hora y cuarto, no sé cuánto tiempo haya pasado, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque sé que tu palabra no es en vano, Señor. Gracias porque creo fielmente que tú harás la obra. Y así como nos estás hablando, como me has hablado a mí mientras preparaba este estudio, Señor, y como le has hablado a mi esposa y a mis hijos, sé que también le hablas a aquellos que van a escuchar este video a través de las redes sociales.
Mi oración, mi clamor, Dios, junto con mi esposa y mis hijos, es que todos aquellos que escuchen este mensaje, Señor, este estudio bíblico, puedan crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y puedan ser arraigados, echar raíces, Señor, en ti, puedan crecer en ti, bendito Jesús. Padre, bendice a aquel varón, a aquella mujer que escucha este audio, Señor, este video. Bendíceles, por favor, y permíteme, Señor, seguir estudiando y escudriñando tu palabra. Vamos en la cuarta parte, finalizamos el capítulo 2, quedan 2 capítulos por estudiar. No sé cuántas sesiones más tú permitas que hagamos, pero la meta es culminar el estudio de la carta a los Colosenses, de una forma clara y de una forma práctica. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Bueno, hermano, no se le olvide, suscríbase a este canal para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Feliz noche, Dios los bendiga.